Bueno, chicos, ya que hemos hablado acerca de cómo se respeta el derecho interno, vamos a seguir hablando acerca de los métodos del uso de la paz. Hoy vamos a hablar, hoy y mañana creo yo, vamos a hablar acerca de los métodos autocompositivos. Los métodos autocompositivos, habíamos dicho, son tres: los buenos oficios, la mediación y la conciliación. Entonces vamos a hablar acerca de cada uno. Vamos a iniciar primero hablando acerca de cuáles son las características de los métodos autocompositivos. Iniciamos diciendo que igual a los métodos de conocimiento no solucionan la controversia, pero usualmente nosotros ya tenemos el conflicto emergente, o sea que ya está latente, ya lo sentimos cerca, ya se han dado pasos de agresión y entonces nosotros lo que queremos es justamente intentar frenar el conflicto que nosotros vemos que ya viene, que ya se avecina. Entonces les recuerdo que los métodos que son de conocimiento, pues no teníamos todavía ese conflicto emergente. Lo que queríamos era evitar que se fuera a dar un conflicto. Pero aquí ya sí, ya lo sentimos, ya lo tenemos, ya han habido ciertas actividades que pueden ser iniciales o preferentes, ¿no? Que se utilizan cuando ya tenemos un conflicto en mano. Las partes usualmente peticionan que esta solución se haga. Es decir, que es algo que, como el conflicto todavía no se ha dado, todavía nos podemos sentar y nos podemos poner a platicar y podemos decir, ¿qué podemos hacer para evitar que esto llegue a peores cosas? O sea, queremos evitar que esto escale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y usualmente peticionan uno de estos tres métodos, utilizar uno de estos tres métodos. Que estos métodos puedan funcionar se basan en el respeto y en la reputación de quien los dirige. Es decir, que acá en estos métodos ya no es un diplomático que puede ser X persona, ya no es un negociador, ya no es un emisor, o sea, ya no puede ser una persona de bajo rango. Aquí ya estamos hablando de personas de más alto rango. Cuando hablamos de personas de más alto rango, pues podemos hablar de economistas si es una cuestión económica, agricultores que se han dado también cuando son cuestiones agrícolas. No necesariamente necesita usted tener un título universitario, lo que usted sí necesita tener es reconocimiento, respeto, reputación. Ejemplo de alguien que no tiene título, pero que sí tiene bastante reconocimiento, respeto y reputación a nivel centroamericano en cuestiones que tienen que ver con la empresa. Usualmente, yo no sé cuándo se inició esa práctica, porque desde que yo soy chiquita, él sale tanto en la radio como en la televisión. Últimamente ya no tanto, porque desgraciadamente estuvo no solo con COVID, sino que con dengue, le pegó las dos cosas a la vez y el hombre sobrevivió. Pero esta persona de la que les estoy hablando es don Emilio Larach. Usualmente cuando suceden cuestiones que son empresariales, el nombre de él sale a relucir. Y don Emilio sí tiene ciertos estudios, pero no tiene maestrías, no tiene doctorados, no ha escrito libros, nunca ha trabajado para el gobierno. Y sin embargo, nosotros lo reconocemos como alguien que sí es un empresario de éxito. Otra persona que nosotros podemos ver que también es muy conocida, que sale en los medios de comunicación. ¿Me quieren dar ustedes algún ejemplo de alguien que tenga como esas características, pero no necesariamente tenga este super título ni que haya trabajado para el gobierno? Alguien que ustedes han visto tal vez salir en la televisión que dé sus opiniones Tito sobre cualquier... Facusé. Fito, pero don Fito tiene, don Fito no solo tiene título universitario, sino que tiene maestría y las dos son sacadas en MIT, o sea, una de las mejores universidades. Pero Bueno, sí, don Fito tiene una muy buena reputación, sí, es muy sí, respetado don Fito. Y tiene también conexiones en el exterior, o sea que cuando tenemos cuestiones es mercantiles, correcto. él también interactúa en ese sentido. Sí, entonces sí De pueden hecho, ser personas, dígame. yo creo que él es, no sé si es embajadora de honor de Turquía, no sé, algo así es la cosa, ¿no? Sí, él es cónsul, cónsul.
Cuando usted, Cónsul, ¿va? sí, cuando usted es embajador, usualmente tiene que tener la nacionalidad, porque usted como embajador va a ostentar plenos poderes. Abogada, Dígame, Joana. Vladimir Romero, Vladimir Romero, él sale Romero bastante, Martínez. sí, él sale bastante conocido. O sea que estos son el tipo de personas que nosotros podemos decir, en caso de conflicto, utilicémoslo a él para que lo resuelva. Sí, eso es lo que estamos tratando de decir. Como es una cuestión acordada, como es una cuestión que nos podemos sentar a platicar, podemos decir, mira, en este tema existe un experto que es muy reconocido y que nosotros podemos utilizar para que pueda resolver este conflicto emergente, esto que está a punto de suceder, a punto de estallar. Entonces, esas cuestiones nosotros las vemos bastante. No, como les digo, no necesariamente tiene que ser alguien que tenga super títulos, pero sí que tenga esa trayectoria, que tenga respeto, que haya reputación atrás de su nombre. Y como les digo, puede ser en la materia que esté tratándose. No necesariamente va a ser siempre una materia política, sino que puede ser una materia distinta a la materia política. Dígame. Don Jorge Hueso Arias, en el tema de bancos, él siempre ha estado. Claro que sí, don Jorge Hueso Arias, y tiene reconocimiento a nivel centroamericano, don Jorge Hueso. Muy reconocido por las actividades que él ha hecho, muy reconocido por cómo él ha construido su propio negocio y muy reconocido justamente porque él es el que ha ido a Basilea. No sé si alguna vez han escuchado eso, tal vez cuando estudien Derecho Financiero, miran las normas de Basilea. Esas normas son consideradas las buenas prácticas, que no necesariamente son leyes, pero son buenas prácticas en las cuestiones financieras, y él ha sido de los que importa estas reglas de Basilea a Honduras y son de los primeros en ponerlas en práctica. Entonces, cosas como, por ejemplo, que tiene que estar su nombre completo en la cuenta bancaria, que tiene que decir Laura Miranda Flefi, no tiene que decir Lauri, como me dice mi hermana, sino que tiene que decir mi nombre, no puede ser un apodo. Cosas como que tiene que haber algún sistema de identificación para que el banco pueda no solo abrirle la cuenta, sino que hacerle efectivo un cheque o los pagos o cosas de esa naturaleza. Entonces, eso es parte de las reglas de Basilea, súper importantes en ese tema. Tal vez lo estudian en Derecho Financiero, aunque eso ya usualmente lo tocan a nivel de maestría, especialmente cuando estudian maestrías en Derecho Empresarial o en Derecho Financiero o en Derecho Tributario, ahí donde las miran. Pero súper interesantes. Sí, entonces don Jorge Hueso es muy reconocido. Él puede ser un elemento que nosotros podemos proponer para solucionar algún tipo de controversia bancaria. Entonces, como les digo, aquí todavía no somos enemigos, todavía podemos hablar, todavía no existe esa emergencia. Lo siguiente es que los tres son dirigidos por expertos. El primero, usualmente lo vemos entre diplomáticos. Los buenos oficios, usualmente diplomáticos. Pero ya la mediación y la conciliación ya es propia de los abogados. O sea que ahí ya vemos cuál es este rol protagónico que tomamos los abogados en las cuestiones del derecho internacional. ¿Pueden haber diplomáticos que son abogados? Sí, claro que sí. Existen muchos abogados que son diplomáticos, pero no necesariamente los necesitamos para los buenos oficios, pero sí para la mediación y la conciliación. Empecemos con los buenos oficios. ¿Qué son los buenos oficios? Cuando nosotros hablamos de un buen oficio, nosotros estamos diciendo que un tercero va a ayudar a solventar el conflicto. Eso es lo primero que decimos. Lo segundo es que usualmente es un diplomático de muy alto rango que es reconocido, ¿sí? Cuando les digo usualmente, significa que eso es lo que nosotros hemos vivido desde aproximadamente 20 años para acá, pero no necesariamente solo los hemos usado a ellos. Ejemplo, cuando hemos necesitado cuestiones que sean de tecnología, un buen oficio lo hace alguien como Bill Gates. ¿Por qué? Porque ¿quién no conoce a Bill Gates? ¿Cierto? ¿Quién no conoce en la tecnología a Bill Gates? Muchas personas lo conocen. O sea, yo creo que solo decir Gates, ni siquiera decir Bill, ya nosotros tenemos idea de quién es esta persona. Yo creo que hasta lo podemos figurar, ¿verdad? Ver cómo es él físicamente. Abogada, Dígame, disculpe, Nefi. con respecto a su interpretación de ahorita,
¿Qué pasa cuando en Honduras existen mala práctica, por decirlo así, que porque el embajador o el cónsul o el representante de dicha índole, como es por favoritismo, por partido político, por compadrazgo, por lo que sea, no resuelve bien y comete una mala práctica en respecto al propósito, a la mejora del país? ¿No existe algún tipo de sanción para eso? Sí, y lo vemos en el tercer parcial, Nefi. Sí existe sanción. Y está en la Constitución la sanción, dicho sea de paso. O sea que no es algo que podemos obviar ni que esté escondido en alguna normativa. Además de todo lo que pueden hacer estos diplomáticos, incurrir en sanciones ya sea administrativas o ya sea penales inclusive, ¿verdad? Falsificación de documentos, por ejemplo, que nosotros lo hemos visto con los pasaportes, con el chinazo, no sé si se acuerdan del chinazo. Entonces, no solo son las cuestiones de falsificación de documentos, apropiación de fondos públicos en los cuales ellos se pueden meter, sino que también existe una sanción constitucional para las cosas que ellos puedan incurrir, y lo vemos en el tercer parcial, ahí donde vemos la internalización de la norma y la jerarquía normativa. Ahí lo vemos. Bien importante esa parte porque nunca en mi vida lo he visto que lo hayan sacado a relucir. Nadie. Nunca, jamás he visto yo que alguien lo sancionen justamente por ese artículo, que es muy importante que lo conozcamos. Sin embargo, yo sí tengo que decirle que la mayoría de los diplomáticos son puestos políticos, son favores. La única diferencia es que nosotros lo cobramos caro, ese favor. En otros países lo cobran dándole un puesto inicial. Ah, ok, tú me diste dinero, tú me diste apoyo, tú me diste la, no sé, fuiste el que imprimió todos los stickers y todos los banners y fue el que dio el equipo de sonido. Este montón de cosas es lo que nosotros vemos. O fuiste el que fue y cabildeó de casa a casa pidiendo votos, ¿ok? Todos esos favores se pagan. En Estados Unidos, en Rusia, en China, en México, El Salvador, Guatemala, o sea, literal, todos los países que yo conozco, en donde yo he estado metida en una negociación, ahí están por algún tipo de cuello, como decimos nosotros los hondureños. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuello en estos estados lo que hace es abrirle la puerta. Y cuando yo le digo abrirle la puerta, significa tercer secretario, o sea, el puesto más bajo. Tal vez, si usted es una persona como yo, que ya tiene experiencia, que habla 2 idiomas a la perfección, que es abogado, que tiene, bueno, Dios mío, el otro día estaba haciendo el cálculo, ya llevo 20 años en el ejercicio profesional, podríamos, y como he representado otros estados, podríamos considerar que yo inicie como primera secretaria, pero nunca como cónsul o jefe de departamento o embajadora, mucho menos canciller, ¿verdad? Nunca jamás. En esos otros países es abrirle la puerta y ver esos puestos iniciales, ¿sí? ¿A dónde dentro de esos puestos iniciales cabe? Si estás recién graduadito, no sabes nada de la vida, nunca has ido a hacer nada, sos tercer secretario. Segundo secretario, tal vez ya tenés tu título universitario, pero tal vez solo tenés 1 año de ejercicio. Ya alguien como yo podría ser primer secretario. Pero como le digo, esto de que de entrada y por un favor político yo lo mande de embajador y más aún a un país clave, eso yo no lo miro en otros estados. O sea que sí existen los favores políticos en otros lugares. También existe de que yo estoy adentro de Cancillería y le hago un favor en el año electoral y entonces así es como yo crezco adentro de Cancillería. Eso también se da. Eso también lo miro yo en otros estados, ¿sí? Entonces, las cuestiones de Cancillería son bien delicadas porque todo es basado en la confianza. Si yo confío en ti, yo te puedo mandar a algún lugar. Si yo no confío en ti, ¿cómo te voy a mandar si no sé qué es lo que vas a hacer? Entonces ahí yo tengo que tener confianza en las personas que yo mando. Entonces muy interesante esa parte también. Bueno, como les decía, usualmente es un diplomático de alto rango o alguien reconocido, ¿no? Usualmente lo que hace esta persona que viene a hacer los buenos oficios es que insta a que se utilicen otros métodos para la solución. Es decir, no, miren, dialoguemos, miren, ¿por qué no hacemos un pago? ¿Por qué no abrimos la frontera? Sí, o sea, ellos van y buscan una solución, ¿sí? Buscan a que podamos hacer algo que no sea algo peor a lo que ya está sucediendo.
Ejemplo de buenos oficios que nosotros vivimos aquí en Honduras en el 2009. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros teníamos un problema bastante grande en el 2009, en donde antes de que todo sucediera, el presidente Zelaya dice que va a imprimir las papeletas y las urnas en Venezuela. No sé si se acuerdan de esa partecita. Y entonces él las manda a imprimir y las trae de Venezuela para Honduras. Eso creó un problema político, porque ¿qué dice la ley electoral de Honduras? Que esa parte todavía no la han reformado, gracias a Dios, pero ¿qué dice la ley electoral de Honduras? ¿Dónde podemos imprimir papeletas y dónde podemos imprimir y construir las urnas? ¿Alguien sabe? Bueno, tiene que ser en nuestro país, abogada. Es correcto, Mildred, tiene que ser en Honduras. Entonces, cuando él hace eso, de mandar a imprimirlas y traerlas de Venezuela, sucede algo bien interesante, que es que el fiscal general inicia una acción en conjunto con la Procuraduría Nacional diciendo de que esas papeletas y esas urnas son ilegales y que tienen que ser secuestradas por, en aquel entonces era el CNE, creo que así se llamaba, que era la Comisión Nacional Electoral, que ellos eran los que tenían que secuestrar las papeletas y las urnas y luego poder ver qué era lo que realmente había, si era legítimo, si no había ningún problema, si estaba con los parámetros que eran necesarios, ¿ok? Entonces, eso fue mucho antes de que sucediera nada. El presidente Zelaya, bueno, mejor dicho, cuando estaba todavía burbujeando lo que iba a suceder, ¿verdad? Inician la acción, se une a la acción el Consejo Nacional Electoral o la Comisión Nacional Electoral, se me olvida cómo se llamaba en ese entonces, se une a la acción en contra de Casa Presidencial, justamente. Y primero por los fondos, de dónde salieron para hacer esa impresión. Y segundo, de que existían estas urnas y estas papeletas y no habían sido aprobadas por el Consejo. Llega el momento de la sentencia en primera instancia y la Corte manda a secuestrar las papeletas, manda a depositarlas en la Comisión Nacional Electoral, en ese edificio que quedaba en el Prado. No sé si ustedes recuerdan ese edificio, que ahora hay un salón de belleza. Tribunal Supremo Electoral se llamaba. Así se llamaba, tribunal, es cierto, era un tribunal. Bien, entonces mandan a depositar las urnas y las papeletas ahí y empieza con el tribunal diciendo, nosotros no queremos que las papeletas estén aquí, porque no tenemos seguridad. Y empieza entonces a hacerse un arroz con mango de quién era el que iba a tener secuestradas esas papeletas y esas urnas. Dice la fiscalía, no, el almacén fiscal no es suficientemente amplio, no tenemos espacio para tener todos estos documentos. Después viene la Procuraduría y dice, es que nosotros literalmente somos abogados, nosotros no secuestramos evidencia bajo ningún punto. Y el Tribunal Electoral queriendo lavarse las manos. Presidencia dice que ellos no van a dar las papeletas, ¿ok? Que ellos no las van a entregar. Y se hace un desorden porque está literalmente entrando el avión a espacio aéreo hondureño y no sabíamos dónde llevarlas. ¿Se imaginan ese problema? ¿Qué sucedió? Hubieron buenos oficios en donde la Embajada de los Estados Unidos viene y dice, señores, pero es que su Constitución dice que quién es el que está obligado a proteger las urnas y a proteger las papeletas. Constitucionalmente, ¿quién es el obligado? Respuesta, las Fuerzas Armadas. Entonces el que tiene que hacer el secuestro, dice Estados Unidos, es la Fuerza Armada, porque ustedes mismos ya lo dijeron. Ahí está en su Constitución, ellos son los que tienen que protegerla, entonces ellos que la secuestren. Hacen ese buen oficio y entonces todos, esto fue que 2 meses antes de que se diera todo el desorden. Entonces todos están de acuerdo con que el secuestro se haga en la Fuerza Aérea. ¿Sí? Ahí es donde estaban secuestradas las papeletas. Ese fue el primer buen oficio que nosotros tuvimos en el 2009. Después tuvimos, tantos buenos oficios que en realidad no solucionaron la controversia. De cierta manera trataron, ¿verdad?, de solucionar el conflicto que se estaba dando.
segunda vez que nosotros tenemos una intervención directa de un diplomático de alto rango es cuando Mel Zelaya le habla a los embajadores a que se reúnan en casa presidencial. No sé si se acuerdan, y lo hizo en cadena nacional. No sé si se acuerdan de eso. Yo sí, porque yo lo viví. Llaman entonces a los embajadores, llega el embajador de Estados Unidos, el embajador de Venezuela, el embajador de Cuba, embajador de la Unión Europea, el representante que tenía aquí España, bueno, llegan los diplomáticos a casa presidencial y él básicamente le dice a todos estos embajadores, señores, el ejército ha dicho que ellos no van a participar en la cuarta urna. Y yo le estoy básicamente pidiendo a la policía que lo haga. ¿Se acuerdan de eso? Que fue en cadena nacional. Y todos así como, excuse me, ¿cómo que va a ser la policía si siempre ha sido el ejército? No, espérenme, retroceda porque aquí algo está pasando. Y después sale en todos los medios de que le había pedido la renuncia, ¿se acuerdan? Al jefe del Estado Mayor Conjunto, que le había pedido la renuncia. Eso fue un desastre. Y entonces, ¿qué hacen esos mismos embajadores que habían estado ahí? Ellos, los embajadores, empiezan a mediar y le dicen, señores, miren, el problema está demasiado pesado, aquí pueden suceder cosas que no deberían de suceder, por favor, estén congruentes con las actividades que están haciendo, traten de defender la democracia, y entonces ellos empiezan a hacer esos buenos oficios. Y como sabemos, no funcionó porque el día siguiente sale Mel Zelaya en presidencial diciendo de que aquí lo que existe es una Corte Suprema de Injusticia, y se montan unos buses a ir a traer las papeletas que estaban secuestradas, legalmente secuestradas, en la Fuerza Aérea. O sea, eso lo vivimos. Yo no sé ustedes, tal vez aquí hay muchos jovencitos, pero yo me acuerdo cuando yo prendo la tele y ahí también se la va montándose un bus y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque el presidente se está montando un bus y ¿para dónde va? ¿Qué es lo que sucede? Otra vez, buenos oficios empiezan a funcionar en donde los embajadores exteriores empiezan a hablar a las Fuerzas Armadas y le dicen, no vayan a disparar en contra de nadie que vaya por esas papeletas, porque si usted, eso es una base. ¿Ustedes creen que si usted invade una base militar va a salir tranquilito y caminando de ahí? La respuesta es trate. La respuesta es Pero trate. no es cualquier persona la que iba a entrar, abogada. Era el presidente de la República. ¿Y? ¿Estaba autorizado para entrar? El primer ciudadano del país, no era cualquier persona. Pero no tiene la autorización para entrar. Autorizado para entrar, no puede entrar. Así de sencillo. Y se lo digo yo, que yo doy clases en UDH y todas las veces que llego tengo que bajar la ventana. Ya me conocen, ya conocen mi carro, ya conocen a mi esposa, ya conocen a mis perros, todas, me conocen la vida entera. Y yo todas las veces que llego tengo que bajar la ventana. Buenos días, oficiales, ¿cómo están? Disculpe, ¿para dónde se dirige? Voy a UDH, aquí arriba en la montaña, les digo yo, ya me conocen. Sí, abogada, pero siempre tenemos que seguir el protocolo. O sea, literal, ellos ya saben quién soy y todavía tienen que hacerme el paro. O sea, es parte del procedimiento. Y si ustedes conocen algo de los militares, ellos son todo procedimiento. Eso no se andan inventando nada. Entonces, empiezan los buenos oficios a decirles, no vayan a disparar en contra de nadie que vaya a entrar, porque usted está entrando de una manera no autorizada a una base, cosas malas le van a pasar. Dígame, José. Bueno, en mi criterio personal, a mi parecer, las Fuerzas Armadas en Honduras no deberían de existir. A mi parecer, eso más bien lo que hace es quita el presupuesto nacional. A mi parecer, es mi criterio y espero, si lo respetan, bueno, y no, pues ni modo. Dígame un país, uno que no tenga Fuerzas Armadas. Permítame. Costa Rica no tiene. ¿Qué? Costa Rica. Tiene la Guardia Nacional, ¿qué más quiere? Sí, tiene. Es lo mismo. Es lo mismo. Tienen Guardia Nacional. Nicaragua, abogada. Abogada. Está lleno. Abogada, Es puro por- libre, Lo que José. dice el compañero, Puro libre. Nicaragua no tiene. Sí tiene. Fuerzas lo que dice Armadas. el compañero es cierto hasta cierto grado. ¿Por qué? Pero Porque el permítame presupuesto, Espérenme, dejemos que José termine antes de armarnos todos. Díganos, Es mi José. criterio y es lo que yo considero, que en vez de tener ese montón de personas ahí gastando un presupuesto que el país lo necesita, se debería hacer otro tipo como otros países más civilizados, número uno. Y me pregunto yo, en el 2009
eh, cuando se dio esta cuestión del golpe de Estado, funcionaron los entes contralores y funcionaban todo ese tipo de cosas y se me viene a mi imaginación o a mi mente porque hoy no funcionan, porque hoy no funciona el Tribunal Superior de Cuentas, porque hoy no funciona el Fiscal General de la República. Me viene esa pregunta y la verdad que no le encuentro respuesta, porque antes funcionaban los entes contralores y hoy todos se hacen de la vista gorda. Solamente. Quien los maneja es inteligente, José. Bueno, mire, primero, empecemos. No existe ningún país que no tenga fuerzas armadas. Que le han cambiado el nombre es una cosa, pero de que no existan es otra muy diferente. Todos tienen fuerzas armadas. Inclusive en estos países que usualmente nosotros los consideramos más civilizados, todos están obligados a hacer servicio militar, como por ejemplo Finlandia, Suiza, Suecia, 2 años. Alemania, 1 año. Dinamarca, 2 años. Corea del Sur. Ok, Corea del Sur también. Ok, entonces Singapur, 1 año. Japón, 1 año y medio. O sea que estos países que nosotros consideramos civilizados obligan a todos. Hasta el Vaticano posee a sus fuerzas. Es correcto, hasta el Vaticano posee sus fuerzas, que es la Guardia Suiza, que son los mejores Abogada, elementos pero de la Guardia Suiza, dicho sea de paso. Abogada, Dígame. una cosa es tener formación profesional en el área de la defensa y de la seguridad, y otra cosa es tener un montón de paracaidistas que pasen pelándosela. Ahí estoy de acuerdo. La Fuerza Armada quizás no se debería de eliminar, sino que profesionalizar hasta cierto grado donde solo estén de manera permanente los que sí verdaderamente tienen que estar, por ejemplo el de inteligencia, el de operaciones estratégicas, pero ya para tener este montón de huevones con fundamento yo le puedo dar respuesta a su no pregunta. Da pues mucho yo dinero le puedo dar respuesta a su consulta. Dígame. Conocedor de manejo de las Fuerzas Armadas, pues todos los oficiales del país poseen una licenciatura. Después del 2º grado de teniente o inspector, que en el caso de la policía, a ellos por obligación tienen que tener una maestría. Luego de 8 años más ejerciendo lo que es dentro de las Fuerzas Armadas, a ellos les piden por obligación otra maestría. Para que un oficial llegue a teniente coronel o a comisionado o sí comisionado, debe poseer por lo mínimo 3 maestrías, y aparte de eso, ellos tienen que tener una preparación en el extranjero de aporte, tanto para el país nuestro como para el país donde ellos están, en respuesta a lo que es materia de seguridad, contra violencia, derechos o cualquier otro índole. Lo que no están capacitados son las escalas básicas, tanto de los policías como de los militares de la Fuerza Armada, ya que recordemos que ellos prácticamente, como dice la palabra, ellos solo son escala básica, ellos son los que pasan las barracas. Pero sí, en las Fuerzas Armadas ningún oficial existe que no tenga un título universitario o una maestría como mínimo. Yo entiendo su interrogante al decir de que usted hace referencia, pero por la escala básica. Pero sí, existen muy buenos profesionales. Con esto yo no estoy defendiendo a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Solo estaba aclarando el punto porque yo conozco del tema, he trabajado en las instituciones y sé cómo se maneja internamente. Que hay muchas cosas que mejorar, pero totalmente de acuerdo. Que hay muchos cambios que hacer perfectamente. Que la verdad no se necesita, pues, o sea, está bien, los oficiales es un requisito a ser profesional, primero. Igual, aún para ser policía, ahora es necesario y obligatorio tener un curso, de secundaria completo. Entonces, el problema no está en la educación, si son educados o no. El problema es si van a ejercer. O sea, si usted encuentra a veces con unos policías que son más malcriados que un señor que solo tiene 6º grado. Ese es el caso. En el área de la policía, que es de servicio civil, ¿cuántas y medallas los tienen ese militares uniforme? son de servicio militar, como lo dice la palabra, ¿verdad? Ahora, una cosa es, ¿defienden las fronteras ellos verdaderamente? ¿Cumple con lo que dice la Constitución de la República o los reglamentos internos de ellos? En realidad no cumplen. Entonces, si no van a cumplir, mejor que pongan a descansar a ese montón de gente que pasa durmiendo en las barracas y que solo quedan los de inteligencia, pues, y cuando sea necesario, que se les convoque. Hay un ataque de El Salvador, pues alerta ahí todo el mundo a presentarse a defensa, pues, pero estarlo manteniendo. Sí, dígame, bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Realmente es como bien complicado porque, bueno, yo he estado rodeada de bastantes personas que son parte de las Fuerzas Armadas
y pues son ingenieros. Conozco una persona que fue becada en México y que vino a doctora, o sea, militar y doctora, y sirve y todo. Hay un montón de profesionales. El problema es que aquí no les dan quizás las herramientas que necesitan, porque yo sé que hay lugares en la Fuerza Aérea que no tienen los lugares, las cosas como para poder hacer de forma eficiente su trabajo, no tienen las herramientas. Sí, que se llevan un montón de dinero el gobierno en las Fuerzas Armadas, quizás es cierto, pero ¿dónde se queda? Se queda arriba. Las personas oficiales normales que no tienen cuello, no tienen palancas para llegar arriba, están igual que nosotros. Como cualquier persona los tratan de una manera que entonces no pueden decir que es que todos son huevones o que todos pasan haciendo nada, porque realmente es bien difícil hablar de esa manera. Mire, ahorita yo sé que, vaya, les están cobrando por dormir adentro en la Fuerza Aérea. Imagínense, o sea, eso no debería estar pasando. No les dan comida a las personas que se quedan ahí, que tal vez no viven aquí en Tegucigalpa, sino que son fuera de la capital y que obviamente lo han hecho por necesidad, no quizás porque quieran estar, pero lo hacen por necesidad. Sí, hay un montón de personas que realmente dan pesar y dejan mal en la institución, pero no por eso hay que desmeritar que hay muy buenos profesionales, profesionales que la mayoría a veces ni están aquí, sino que los mandan becados para otros lugares. El año pasado creo que vino un becado de Estados Unidos que fue excelencia en Estados Unidos, en la Academia de Estados Unidos. Y es triste, sí, es triste porque no vienen y no vienen a desarrollar todos los conocimientos que tienen. Hay como 4 o 8 ingenieros en Alemania becados. ¿Qué hizo el Estado Mayor Conjunto? Quitó las becas en Alemania porque supuestamente era un gasto. ¿Y qué pasó? Alemania solo les pedía a las Fuerzas Armadas de aquí que dieran el dinero de los pasajes. Y para eso dijeron que era demasiado gasto, y entonces que hasta no ver frutos de los que estaban en Alemania, ellos no iban a seguir enviando más personas. Entonces, es bien complicado hablar de, como dicen, del montón. O sea, hay que hablar específicamente que hay personas que arruinan la institución, pero no podemos hablar de que todos son malos. Y es cierto lo que dice Es muy Eileen. cierto Sí, lo que así. dice la compañera. ¿Puedo opinar? Ya rato Díganos, pido la palabra. Marvin. Gracias. No, estoy de acuerdo con los compañeros. Las Fuerzas Armadas son realmente necesarias. Son realmente necesarias en el país, pero no en el número que se tiene. No en el número. Creo que hay demasiados militares consumiendo un presupuesto bastante alto en el país que se podría necesitar para otras cosas que realmente son necesarias en este país y que urgen. Fíjese que, por ejemplo, si revisamos uno de los artículos mínimos que tiene la Constitución, el 272, dice que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente. Si es necesario que estén, tenemos dos cosas. Esencialmente profesional. Ahí están las academias para eso, que son los que ascienden y tienen los salarios más jugosos, no la escala básica. Apolítica, oiga bien, apolítica. Y ahorita están políticos, no apolítica. Obediente, obedecen al Ejecutivo. Y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución. Lo primero lo cumplen, pero el imperio de la Constitución no la han estado cumpliendo. Los principios de libre sufragio y la alternabilidad en la presidencia de la República no lo han hecho. Entonces, ellos han cometido el error de parcializarse con quien está en el Ejecutivo y son de los pecados capitales por los cuales ahorita ellos están en tela de juicio porque se han apegado a situaciones políticas que no les corresponde constitucionalmente hablando. Entonces, ellos realmente si no obtienen un replanteamiento, realmente la tendencia de ellos puede ser otra. Y, por ejemplo, ya la Constitución nos faculta para que puedan participar en actividades de cooperación agrícola. Se les dio un montón de dinero hace poco.
y yo no he visto ni una hoja de apio. Entonces el asunto, ¿dónde estará ese dinero que se les dio a ellos? Porque fueron 4.000 millones de lempiras. Sí. Entonces son cosas por las cuales ellos deben realmente rendir cuentas, y como le reitero, yo considero que la cantidad de militares que hay es exagerada para lo que el país necesita. Son necesarios, pero no en el volumen en el que actualmente están. Imagínense, tantos militares, policía militar, policías de la Policía Nacional. O sea, es un ejército de personas que realmente están consumiendo una gran cantidad de presupuesto y que no le están produciendo al país los resultados que realmente se esperan. A ver, Gracias. Kevin, en la última Bueno, yo que no va. coincido con el compañero. A ver, Kevin, la opinión suya, que ha estado bien tranquilito con su mano levantada. Díganos, Kevin. Pues esto está caliente, mire, pues mi punto de vista sobre todo lo que es la Fuerza Armada, todo lo que es persona civil, yo concuerdo con algunos compañeros, otros no. Creo que las Fuerzas Armadas es una parte fundamental en una nación, pero sí, sí debe tener, pues creo, su límite. Creo que ellos deben de tener su límite. Creo que ellos en emergencias que deben de salir, en casos de emergencias que deben de salir. De ahí, volver a los cuarteles, irse preparando tanto como psicológicamente como académicamente, porque creo que hay muchas personas militares que cuando hacen un retén tratan mejor a los civiles que la misma policía. Eso es cierto. Eso que dice Kevin es cierto, porque yo lo he vivido. Que me tratan mejor los que están uniformados de militares que los que están uniformados de policías en los retenes. Es cierto. Sí. Es cierto. Eso yo lo he vivido. Como usted dice, ellos no le van a preguntar más cosas. Ellos hacen su proceso que a ellos les toca. Revisar su coche, él si le toca puede pedirle su revisión. Bueno, que le vaya bien, eso es todo. Y yo he visto aquí casos que hay gente que anda así chueca y solo entre medio de la revisión y otra cosa y ahí va y al policía, no, está bueno, váyase. Lo que Entonces, le acaba en el de caso de la pasar policía, a uno de mis empleados. Él andaba, está reparándole la casa a mi mamá y andaba, pero todo lodoso, todo lleno de instrumentos, ¿verdad? O sea, lodo y con las desarmadores y cosas así en el carro. Lo pararon y le dijeron que andaba con armas y que le iban a verificar a ver si andaba drogas y no sé qué cuento. Me habló todo alarmado, abogada, ¿qué hago? O sea, y le digo yo, tranquilo, es que usted no anda en nada malo, muchachos, le decía, acaba de salir de mi casa hace menos de 10 minutos, espéreme, ya llego. Y llegué y me dice, anda como usted, sí, le digo, viene saliendo de mi casa, le digo, viene a hacer unas reparaciones, bueno, a la casa de mi mamá, pero es lo mismo. Está haciendo unas reparaciones, le digo, no se preocupe. Bien calmadito se puso, ¿verdad? Cuando me vio a mí llegar, pero a él lo estaban crucificando, lo tenían sentado en una acera revisándole el carro, pero hasta yo no sé ni por dónde. La policía. El ejército, nunca él ha tenido problemas con el ejército y vive cerca de un batallón, entonces pasa al lado de ellos a cada rato. Pero miren, muchachos, aquí es donde yo les doy mi opinión, porque obviamente es mía, no es algo que yo les pueda imponer ni nada similar. Que si hay muchos elementos militares en Honduras, absolutamente no. Aquí hay menos elementos en todas las Fuerzas Armadas de Honduras que el último batallón que mi esposo comandó, ¿ok? O sea que un batallón gringo es igual a todo el ejército, toda la naval, toda la Fuerza Aérea, toda la Policía Militar de Honduras. Así que no tenemos muchos. Lo que tenemos es que están visibles, eso sí lo tenemos. Andan en las calles, andan con su uniforme, andan con sus armas de alto calibre, y eso es lo que realmente a la gran mayoría de personas lo asusta o no le gusta o lo ve como algo improcedente. Varias veces yo les he comentado, la función de la policía es ir en contra de los enemigos internos y sus asociados, y por eso existe Interpol, ¿sí? Y el ejército y la naval y la fuerza aérea, que son las tres fuerzas que nosotros tenemos aquí en Honduras, ellos tienen la misión de ir en contra de los enemigos foráneos y sus enemigos. Y aquí tienen muchos aliados, ¿sí? Esos aliados que tienen esos enemigos foráneos aquí en Honduras,
Empecemos por todos los que han extraditado, todas las fuerzas que hay, toda la estructura que hay abajo de todos esos extraditados. Ok, eso son enemigos foráneos y sus aliados, porque aquí no está el capo, aquí está el soldado. Ok, entonces por eso es que ellos pueden actuar, porque ellos están actuando bajo la misión de lo que es una fuerza armada, pelear en contra de los enemigos foráneos y sus aliados que están aquí. Por eso es que ustedes van a ver que muchas veces está un militar ahí parado y está sucediendo algo y usted va a donde él y le dice, óigame, me están asaltando aquí a 2 cuadras. Y él le va a decir, pero yo no puedo hacer nada, ya llamó al 911. Eso es lo que le van a contestar y muchas personas le pueden verificar que eso es lo que ellos han vivido. Van aquí al cuartel, aquí tengo yo una posta militar, yo puedo ir a esa posta y decirle, ahorita tal cosa está sucediendo en mi casa, y ellos me van a decir, mire, yo no lo estoy viendo, así que no es infragante, número 1. O sea, ahí sí me pueden ayudar, es infragante. Pero número 2, ya llamó a la policía, porque yo no puedo hacer nada. Entonces esas cosas es lo que aún la ciudadanía no ha entendido, porque 1, le pedimos ayuda a ellos, y 2, nos enojamos cuando lo vemos ahí afuera. Entonces eso es bien interesante analizarlo y verlo desde el punto de vista legal. Y para terminarles la clase el día de hoy, porque ya estamos sobre la hora, les quiero decir que hubieron varios otros intentos de los buenos oficios en el 2009. El más conocido de todos fue cuando vino el secretario general de la OEA. ¿Se acuerdan de Almaguer? Que le dije, no, Almaguer no se llama, de Insulza, que le decían insulto, ¿se acuerdan? Vino aquel a insultarnos, decía vino insulto, insultarnos. Miguel Insulza. Es correcto, Insulza vino aquí a querer arreglar las cosas y habló con Micheletti, y habló con el fiscal, y habló con la procuradora, y habló con el presidente de la Corte Suprema, se reunió con ellos, les dijo, miren, esto no está sucediendo bien, que no sé qué. No tuvo el efecto deseado. Y obviamente también los representantes, tanto el embajador como el presidente de Brasil, hicieron sus buenos oficios para que Emil Zelaya se quedara dentro de la embajada de Brasil. O sea que hubieron muchísimos buenos oficios de los cuales nosotros podemos hablar en el 2009. ¿Ok? Entonces los dejo ir. Mañana vamos a hablar acerca de la mediación. Espero que tengan una bonita clase. Buenas noches, muchachos. Abogada. Dígame, Carolina. Buenas noches. ¿Le puedo preguntar?